Buenas tardes con todos los amigos presentes el día de hoy en el Jueves Portuario. Vamos a dar 2 minutos más para que puedan terminar de ingresar y empezamos. Desde ya agradecemos a nuestros expositores que están en espera para iniciar este Jueves Portuario, que es muy importante. Señores, 2 minutos más y empezamos. Muchas gracias. Muy bien, señores. Muy buenas tardes a todos los presentes y bienvenidos a nuestro webinar portuario que realiza la Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau. Les saluda el primer piloto Luis Enrique Espinosa Heredia, en la cual estaré a cargo de dirigir este webinar, donde no se olviden que normalmente lo realizamos el último jueves de cada mes. La semana pasada estuvimos en un evento muy importante en la escuela, pasando una auditoría ENSA, y por lo tanto tuvimos que postergarlo para esta semana. Pero para decirles de que estamos felices de celebrar el Día Marítimo Mundial. Y como es un día muy importante, es por eso que hoy día hemos convocado a 2 personas también muy importantes en el ámbito marítimo, en la cual nos lleva una buena relación justamente la institución para con ellos, en la cual desde ya estamos muy agradecidos con la presencia de ellos. Este año, el Día Marítimo Mundial tiene un lema muy llamativo, un lema en la cual tiene mucho de verdad. Y los barcos, el transporte marítimo, ¿qué viene haciendo? ¿Qué se espera del transporte marítimo para ayudar? El lema es nuevas tecnologías para un transporte marítimo más ecológico. Ese es el lema de este año. Y es por eso que en esta oportunidad contamos con 2 expositores en la cual nos va a llevar a poder tener más claro la información que nos espera en este mundo marítimo. Así que vamos a empezar ya con la primera exposición de esta tarde, en la cual quiero comentarles un poco que el primer expositor es un licenciado en Economía de la Universidad de Lima. Él es gerente de proyectos de Naviera Transoceánica. Tiene 42 años en la actividad del transporte marítimo y actualmente es el presidente de la Asociación de Armadores del Perú. Entonces yo quiero agradecer a la presencia y darle la bienvenida al licenciado Alberto Mendiola Bellina.
Doctor Alardo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y le doy el pase para su exposición. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Solamente, estimado Luis Enrique, quería saber, ¿se me escucha bien? Ok. Sí, todo bien, todo bien. Ok, Gracias. primero que nada, un gran saludo al director de la escuela, al subdirector, a mi amigo Enrique Espinosa, al señor Luis López y al otro expositor, el señor Frank Pretel, y a todos los alumnos y a todas las personas que nos están escuchando, que tengan ustedes una buena tarde y un buen jueves para todos ustedes. El tema que voy a tratar es sobre el futuro del transporte marítimo. Es mi visión de cómo se va a venir el transporte marítimo en relación a las últimas normas de la OMI y cómo creo yo, como parte de una empresa naviera de armadores, propietarios de naves, cómo creemos que se va a desarrollar esto. Entonces, sin más, voy a tratar de ingresar una presentación que he hecho y que le voy a agradecer, Luis Enrique, que me confirme si es que ha podido ingresar, ¿ya? A ver. Me avisa si en algún momento llegan a ver. Está ingresando ya. Ahora sí, ahí se ve bien. Se ve completa la pantalla, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Entonces, espérese, ¿cómo se hace para cambiar? El tema es el futuro del transporte marítimo. ¿Ok? A ver, espérese para hacer un... Espérese. Ok, voy a empezar con un tema que es de conocimiento de todos. Existen dos fenómenos que han generado alarma en los últimos años entre todos los países, que es uno, el cambio climático y la contaminación atmosférica. Son dos fenómenos que se han ido dando a lo largo del tiempo y que no podemos evitarlos ni decir que no existe. O sea, son temas que se dan. ¿Esto qué trae como consecuencia? Olas de calor más intensas, sequías, huracanes más fuertes, se derriten las capas de hielo en los polos y por supuesto esto trae como consecuencia el inevitable aumento del nivel del mar. Todo esto tiene un origen en el cambio climático y la contaminación atmosférica. Ahora, todos los científicos y la gente pues, que estudia esto ha visto que la causa principal de la contaminación atmosférica y por consiguiente el cambio climático se debe a la emisión de diversos gases y partículas a la atmósfera. Esto, por supuesto, trae aspectos negativos en la salud, en nuestras propias condiciones de vida, y esto está en las industrias, está en todo, pero uno de los temas principales es el transporte marítimo, el transporte en general. Y digo el transporte en general porque ahora vamos a ver que el transporte marítimo, que es muy importante, no es el principal generador desde el punto de vista del transporte, de esta emisión de gases de efecto invernadero. Vean, este es un cuadro bien interesante que ahora les voy a decir. La fuente es la International Energy Agency. Ustedes pueden ingresar a la página web de ellos y van a ver quiénes o qué sectores producen los gases de efecto invernadero. Entre los principales está, bueno, definitivamente la industria. Una parte muy importante es la industria que se mueve todavía a carbón. Otros es la industria que se mueve a gas, a petróleo, la industria me refiero, ¿ok? Otros son las construcciones, las carreteras, los edificios, etcétera, las construcciones urbanas, y el transporte representa el 23%, pero me refiero al transporte en general. Me refiero a los automóviles, me refiero a los buses, me refiero a los aviones, y me refiero a los trenes, y me refiero también a las naves, ¿ok? En este cuadro ustedes van a poder ver, aquí voy a retroceder, aquí el transporte
más o menos produce el 23% de todos los gases de efecto invernadero, principalmente el CO2 o el dióxido de carbono. Entonces, el 23%, vamos a quedarnos con ese número, de todos los gases de efecto invernadero los produce el transporte, ¿ok? Ahora, de ese transporte, el gran productor de gases de efecto invernadero son los autos y camiones. Los autos y camiones, las motos, las mototaxis y todo lo que produzca CO2 a la atmósfera, pero principalmente autos y camiones. Luego, ahí pueden ver, hay una línea muy delgada que es la de ferrocarriles. Luego, esa franja verde es el transporte marítimo. Luego, la aviación. Y por último, esa pequeña franja amarilla que pueden ver ahí es el transporte por tubería, que si bien es cierto, acá en el Perú existen algunos transportes vía tubería, como es el oleoducto norperuano y el gas que viene de Camisea, es pequeño de todas maneras. Entonces, más o menos el transporte marítimo, ahí que representa el 2.5 del transporte de la producción de gases de efecto invernadero. El total del 100%, el 2.5 es el transporte marítimo. Pero ustedes deben saber, y acá creo que lo pongo más adelante, el transporte marítimo representa el 85% de todo el transporte a nivel mundial. Es decir, el 85% de toda la carga que viene de China, que se va del Perú, que sale de Argentina, toda la carga mundial que se transporta por vía marítima, produce el 2.5 de los gases efecto invernadero. O sea, aparentemente es poco, pero existe. Los gases de efecto invernadero son una realidad y la producen los buques. Lamentablemente la producimos porque es parte del sistema que tenemos, es parte del tipo de máquinas que se usan, es parte de los combustibles que se compran. Todos estos combustibles que son fósiles, y al ser fósiles producen carbono y de allí viene el dióxido de carbono y el CO2. Entonces, el 85% de la carga que se mueve a nivel mundial consume o produce, perdón, el 2.5% de los gases de efecto invernadero. Ok, ahora, ¿qué pasa? A nosotros y a todos nos administra la Organización Marítima Internacional. Las empresas navieras van a desempeñar un papel muy activo e importante para poder lograr los objetivos que ha fijado la OMI o la Organización Marítima Internacional para los siguientes años para poder combatir el tema de la contaminación. Y ahí vamos a ir directamente al tema de cuál es el futuro del transporte. Nosotros tenemos la obligación de reducir la producción de CO2, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, al menos en un 40% al 2030, o sea, de aquí a 8 años, en relación a lo que producíamos en el 2008. Eso, aunque no lo crean, es un montón y hay que hacer mucho. Hay mucha actividad y mucho esfuerzo que se va a tener que hacer. Y luego, para el 2050, vamos a tener que reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero, es decir, no solo el CO2, sino todos los gases de efecto invernadero, siendo el CO2 el principal, tenemos que reducir al 50% en relación a lo que consumíamos o producíamos en el año 2008. Son retos verdaderamente importantes y que tenemos nosotros la obligación de cumplir, no solamente como empresa naviera, sino como parte de una sociedad, parte de una comunidad de la cual somos parte y de la cual somos responsables de este porcentaje del 2.5 de contaminación ambiental. Bueno, aquí simplemente repito lo que acabo de decir, que es que tenemos ese gran compromiso y tenemos que ver la forma de cómo lograrlo. Pero es bien interesante, tenemos ese reto, pero
no sabemos cómo hacerlo hoy día. Lo que quiero decir es que hoy no existe una tecnología que sea comercialmente aplicable para poder transportar por vía marítima y tener 0 emisiones o el mínimo de emisiones de gases de efecto invernadero. No existe. Es decir, tendremos muy buenas intenciones, pero hoy día no existe esa tecnología de manera comercial. Entonces, hay científicos, gente que seguramente tiene un coeficiente intelectual altísimo, que estará trabajando en esto, y han llegado a la conclusión que para reducir los gases de efecto invernadero no hay una sola solución, no existe. Me refiero siempre al transporte marítimo. Hay muchas iniciativas, hay muchas ideas, hay muchos experimentos que se están haciendo, pero casi todo pasa por el tema de buscar nuevos tipos de combustible. Es decir, no va por otro ritmo, sino por el de buscar nuevos tipos de combustible para las naves. Ahora, esos combustibles, como les acabo de decir hace un par de diapositivas, no existen. Existen en cantidades pequeñas y se están haciendo una serie de pruebas. Entonces, aquí yo digo, mientras se investigan, se prueban, se aprueban, se producen en cantidades comerciales, se crea una logística, van a pasar varios años. Y creemos en la industria que antes de llegar a esa conclusión final, vamos a tener que pasar por una etapa de transición, por una etapa previa. ¿Cuál es esa etapa previa? Primero, tenemos que buscar, y eso ya lo estamos haciendo, tenemos que buscar la eficiencia energética de cada nave, promoviendo el uso de equipos y maquinarias de la manera más eficiente y que contamine menos. Esto ya lo estamos haciendo en las empresas navieras, tiene mucho que ver con los consumos de combustible, con reducir la velocidad de los buques, con ver la carga que vamos a llevar en cada viaje, con ir, aunque parezca insólito, a favor de las corrientes marinas, de los vientos marinos, etc. Es decir, de todas las variables que están relacionadas con el consumo de combustible en este negocio del transporte naviero. Cada 5 años, estos ajustes van a ir siendo mayores y mayores, empezando ahora en el 2023, dentro de 3 meses, pero cada 5 años se van a ir ajustando los parámetros de manera que cada vez los buques sean más eficientes y consuman menos combustible. Seguramente vamos a tener que bajar más la velocidad cada vez. Esa es la etapa previa. Y la etapa de transición propiamente, creemos, aunque todavía no está visto, que va a ser el uso del gas natural. Es decir, el gas natural va a ser el combustible marino por excelencia en los siguientes años. Por lo menos eso es lo que está previsto. Vean, aquí les muestro la foto del primer buque construido en España para el consumo exclusivo de gas natural. Es un catamarán, todavía está en etapa de experimentación, ¿ok? Pero sí quiero explicarles y por qué digo yo que es una etapa de transición. Porque el gas natural es un combustible fósil, es decir, viene del fondo de la tierra, junto con el petróleo en algunos casos, otras veces viene solo, como es el caso del gas de camisea, aunque tiene partes de líquido, pero es un combustible fósil y si bien reduce a 0 las emisiones de azufre y otras partículas pesadas, sin embargo, los óxidos de nitrógeno, que también es un gas de efecto invernadero, los reduce solo en un 85%. Es decir, igual siguen saliendo óxidos de nitrógeno. Y lo que es peor, el CO2, que es el principal agente contaminante, solo lo reduce en un 25%. Es decir, es poco,
pero igual contamina, sobre todo, como les digo, por el tema del CO2. Entonces, es por eso que se cree que esta es una buena medida para la primera etapa o etapa de transición. Vean, esto es la copia de una noticia que vi en el periódico hace una semana, que es del 26 de septiembre y que dice que el MSC, es decir, Mediterranean Shipping Company, amplía su flota con 12 buques de 16.000 TEUs cada uno, propulsados por GNL. Mediterranean Shipping Company ha cerrado un acuerdo con una firma Jiangxi China por 12 buques de 16.000 TEUs y cada uno cuesta 130 millones de dólares. Seguramente lo van a recibir en los próximos 2 o 3 años, pero échenle ojo, 130 millones de dólares. Más o menos los buques van a ser como este, pero seguramente un poco más modernos, ¿no? Porque este es un buque construido ya hace algunos años, también de 16.000 TEUs de MSC. Este cuadro, si es que lo están viendo, es el precio de los new buildings, de las nuevas naves, para justamente portacontenedores. Y ahí, en la última columna van a poder ver, este es un dato de junio de este año, perdón, de marzo, abril. La última columna correspondería a abril de este año, en la que los buques de 14.000 TEUs, que es la penúltima columna, están alrededor de 149, 150 millones de dólares cada uno. Entonces pueden ustedes sacar su línea de que sí, ese es el precio de un buque. Eso es lo que en el cuadro anterior estaba viendo, pues que MSC había comprado buques a 130 millones. Bueno, esto es simplemente como una referencia, y esto es una reflexión que quiero hacer con ustedes. Espérense. Perdón. Sobre el gas natural licuefactado como combustible marino en el Perú. ¿Qué sucede? Hoy en día nuestra flota, la flota peruana, con buques de bandera peruana de alto bordo, son 17 buques. Quizá hay uno más o uno menos, pero por ahí andamos. Son 17 buques. Si los armadores peruanos, uno de los cuales yo represento, siendo parte de una de las empresas navieras peruanas, procedieran a cambiar la flota a propulsión tradicional con gas licuado de petróleo, gas licuefactado, gas natural licuefactado, la inversión podría ser entre 600 millones y 1.000 millones de dólares, dependiendo de cómo esté el mercado. En este momento, hoy día, el mercado está muy caliente, significa que los precios están muy altos. Entonces, más o menos para cambiar esas 17 naves, necesitaríamos unos, no sé, pues 600, 800, quizá 1.000 millones de dólares. Pero aquí viene la reflexión, ¿de qué nos serviría cambiar toda nuestra flota si hoy en día no existen las facilidades, ni se ha pensado todavía en facilidades para abastecer de combustible gas natural licuefactado a los buques? Es más, en toda la costa oeste de América Latina no hay ningún lugar en donde uno pueda abastecerse de gas natural. Por eso, esto es parte de un proceso que tiene que ser planificado entre el gobierno, OSINERMIN, los armadores, los distribuidores, los dueños o operadores de los terminales. Todos tenemos que ver y fijar, ok, vamos a tener buques gaseros, van a empezar a ingresar en tal tiempo y vamos a tener gas natural en volúmenes adecuados, tanto para el cabotaje dentro de puertos peruanos como para los buques que vienen de fuera, así como estos de MSC, que funcionan a gas natural. Es la única forma de ser un puerto hub o de tener un puerto hub en el Callao y en otros puertos de la costa, y es la única forma por la cual podemos
seguir avanzando en este proyecto, pues, de tener una atmósfera más limpia, sin gases de efecto invernadero. Yo estimo, y esto sí es un tema mío, que esta etapa de transición puede empezar entre el año 2025 y 2030 y puede durar unos 20 años, quizá 25. Pero como ya les dije anteriormente, el gas natural es un producto que, si bien es cierto, es limpio, igual al final contamina con CO2. Ok. Bueno, este es lo relacionado a la etapa de transición. Y luego vamos a ver un poquito y rápidamente los combustibles marinos para el futuro. Uno de los combustibles que más se está viendo y se están haciendo experimentos es el amoníaco. ¿Por qué? Porque es un combustible que no produce CO2, ¿ok? Es un producto limpio, produce hidrógeno, que es muy bueno. Ahora van a ver, el hidrógeno es un producto muy, muy potente, ¿ok? Pero ¿qué tiene en contra? Que el amoníaco es un producto muy liviano, es mucho más liviano que la gasolina, es más liviano que el gas, y entonces para que uno lo pueda tener a bordo de los buques necesitaría 3 veces la capacidad de los tanques de combustible, lo cual le va a restar carga bueno, mejor dicho, le va a quitar espacio a la carga comercial. El otro problema del amoníaco es que es sumamente tóxico, tanto para las personas que estén a bordo de las naves o en los alrededores y para la vida acuática. Entonces, todavía nos falta llegar a ese nivel de seguridad con el amoníaco para poder tenerlo a bordo como un combustible seguro para nuestras naves y para todos los que trabajan alrededor de ella. El siguiente producto es el hidrógeno. El hidrógeno es el mismo combustible que utilizan hoy día los cohetes que van al espacio, y es un combustible que produce mucha energía, ¿ok? No produce CO2 y puede ser utilizado en motores de combustión interna. Hay que prepararlos, pero podría ser utilizado. Pero ¿cuál es el contra del combustible del hidrógeno? Que tiene que ser almacenado a menos 253 grados Celsius o grados centígrados. Es decir, los buques tendrían que tener una infraestructura dentro que le permita enfriar el hidrógeno a menos 253 grados. Creo yo que el gas natural, no estoy seguro en este momento, pero tiene que ser enfriado a más o menos menos 172. En el caso del hidrógeno tiene que ser enfriado a menos 253. Y si no, si sube de esa temperatura, puede ser explosivo, es decir, podría ser muy peligroso. Ese es un tema en el que están trabajando también los científicos y las personas que están viendo estos problemas. El otro probable combustible, interesante combustible que puede ser a futuro, son los biocombustibles que ya existen. Los biocombustibles son los combustibles que se elaboran con la palma, con el soya, con el girasol. Haces los aceites y en base a esos aceites puedes hacer y lograr tener buenos combustibles que no contaminan el ambiente, ¿ya? Y pueden ser utilizados inclusive en los motores actuales. Tanto es así que el diésel que utilizan los autos o los buses y los camiones a diésel tiene un pequeño porcentaje de biodiesel, y igualmente la gasolina, cuando ustedes compran gasolina en una estación de servicio, compran gasolina, pero muchas veces ustedes se deben haber percatado que dice gasojol. Tienen un 5% de combustible, biocombustible o un combustible creado pues en base a plantas. Pero ¿cuál es el contra de esto? Primero, que es más caro, ¿ok? Y segundo,
que imagínense, para poder tener todos esos combustibles, para que puedan ser utilizados en buques, tendríamos que sembrar grandísimas extensiones en tierra. Algunos dicen que quizás se pueda sembrar en el mar, en tipo algas, pero la producción de los biocombustibles necesitaría muchísimos espacios en tierra, espacios que, si bien es cierto, podrían hacerse, pero también pongámonos a pensar que eso puede ir en contra de la producción de alimentos. Es decir, utilizar los espacios para la producción del arroz, del azúcar, de todos los productos que consumen los seres humanos para combustible. O sea, a veces alguien podría decir no tiene mucho sentido, pero como posibilidad es una posibilidad. El otro producto que los científicos están investigando es acerca del metanol. Este no necesita ir a menos 273 grados. Este puede estar a temperatura ambiente, puede ser almacenado en los tanques normales de los buques, se puede fabricar de manera limpia, pero es muy cara, es una tecnología muy cara, ¿ya? Y no tiene no encuentro la palabra exacta, pero quizás no tiene la capacidad calórica, o sea, la energía que tienen los combustibles fósiles el día de hoy. Es decir, tendrías que utilizar mucho de metanol para poder igualar la energía que tienen otros combustibles fósiles al día de hoy. Y por último también está la energía nuclear. La energía nuclear tiene una serie de beneficios porque no contamina el ambiente, es muy densa, o sea, no necesita grandes espacios y ya es utilizada por algunas naves. Sin embargo, necesita mucha seguridad. Acuérdense de Chernóbil, acuérdense de estas plantas, de todo lo que ha ocurrido, Fukuyama o Fukushima, que ocurrió en Japón hace unos años también, fuera de que esta tecnología es muy costosa para los buques, los países o los estados que son productores de energía nuclear son muy celosos y creemos que no van a querer compartirlo con, con los navieros. Es decir, quizá lo utilicen sus buques, pero no los navieros. El buque que está a la izquierda es un buque americano que se construyó hace más o menos fue en el 82 o 84, o sea, tiene más de 40 años, o alrededor de 40 años, y este buque se movía a propulsión con energía nuclear, pero el negocio, y era americano, pero no le fue nada bien, y finalmente sacaron toda la energía nuclear, y este buque terminó sus días moviéndose con motores a diésel. El buque que está a la derecha sí es un rompehielos de la Unión Soviética de ese entonces, hoy día Rusia, y sigue también trabajando con energía nuclear. Pero es muy raro o es poco probable que estos países u otros que tienen energía nuclear lo compartan pues con países que no tienen esta tecnología. Bueno, fuera de esto, hay dos temas más que se vienen con el futuro. Acuérdense que esta presentación se habla sobre el futuro del transporte marítimo. Se estima que los buques cada vez van a ser más grandes. Uno, porque van a necesitar mayor capacidad de carga para poder ser más eficientes y también de más espacio para los combustibles, todos los que hemos visto antes, ¿no? Y el otro tema, que no necesariamente es una mala noticia, pero es importante que lo sepamos, es que algunos buques van a ser autónomos, es decir, no van a tener tripulación, van a ser operados como robots desde tierra. Eso es algo que también, en lo cual se está investigando. Y como conclusiones de esta presentación, porque ya esto es el final, yo lo que les digo es que tenemos que seguir de cerca los cambios que se vienen en el futuro cercano.
tenemos que seguir todos muy de cerca qué es lo que viene, qué dice la OMI, qué es lo que está haciendo la comunidad marítima, etc. Y tenemos que estar dispuestos a aceptar estos cambios como sociedad, buscando un fin mejor, que es tener una atmósfera más limpia, como ciudadanos, como Estado, como distribuidores, como proveedores de facilidades portuarias, es decir, todos. Tenemos la necesidad de decir, sí, señores, tenemos que cambiar, aunque esto nos cueste y sea un esfuerzo. Y mi última recomendación o conclusión es que cada vez va a existir nuevas necesidades de especialización. Hay muchas carreras que todavía no se han, o sí, profesiones y carreras que todavía no se han inventado y que van a ser necesarias en el futuro cercano. Por ejemplo, creo yo que todos los oficiales de la Marina Mercante van a tener que ser unos tigres en computación y en sistemas para poder operar esos buques medios robotizados o híbridos, que también es una posibilidad. Señores, muchas gracias. Eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Muy amable, don Luis Enrique. Aquí estoy. Gracias, gracias, mi gran amigo Alberto Mendiola. Una excelente exposición y sobre todo que nos hace ver, nos hace conocer, aprender cuál es el futuro, qué se nos viene, en qué debemos prepararnos más, cuáles son los alcances o diferencias del transporte de antes y el de ahora, ¿no? Entonces yo te estoy muy agradecido por esta excelente ponencia. Yo quiero hacer una pregunta. En el tema del uso de este combustible, ¿qué daría de facilidades para el usuario? ¿Se reduciría el costo del flete? ¿Aumentaría el costo del flete al usar este tipo de naves? ¿Cuál sería ahí la decisión que se tome o los alcances para el usuario final? Bueno, todavía no tenemos un combustible definido cuál va a ser el futuro, pero sí le digo dos cosas. Justamente viendo un poco lo anterior. Los buques van a ser más grandes y van a tener que ser más eficientes en cuanto al consumo de petróleo. Esto nos va a llevar quizá a un balance y que podamos lograr que al ser más grandes, el lugar, por ejemplo, el buque que están viendo en este momento es el Urubamba, es un buque de 40.000 toneladas. ¿Ya? Este es un buque que hace cabotaje en la costa peruana. Pero ¿qué ocurre si este buque, en lugar de tener 40.000, vamos a suponer, puede tener 70 u 80.000 toneladas? Es decir, vamos a hacer en un mismo viaje, vamos a transportar el doble. Entonces, yo sé que el combustible que venga, por lo menos en los primeros años, va a ser más caro, porque es más caro. O sea, cualquier combustible no fósil va a ser más caro, pero el hecho de tener buques más grandes puede ser que al final el usuario siga pagando lo mismo. De todas maneras, el transporte marítimo, porque esto que estamos conversando hoy aquí en esta comunidad marítima, también posiblemente le estén conversando en otros países del mundo las comunidades aéreas o del transporte terrestre, porque todos tenemos este homework, esta tarea de buscar la mejor forma de transportar sin contaminar. Entonces, volviendo a este tema, yo creo que al final posiblemente podamos tener un combustible más caro, pero por el tamaño de las embarcaciones podríamos tener un flete un poco más barato, es decir, al final podría seguir casi siendo el mismo, siendo así más eficientes. ¿Ok? Excelente. Luego, ahí hay un tema de estos barcos o futuros barcos autónomos, ¿no? Ya tenemos uno en el Perú, ¿no? Hay una pequeña embarcación para, bueno, más que todo es de investigación o de información para una pesquera, ¿no? Creo que lo tiene la pesquera Taza, me parece que tiene. Entonces, la pregunta es, para el oficial mercante, como usted dice, hay que prepararnos más en el tema de sistemático, el tema de sistemas, involucrarse más en ese tema. Pero
Sin embargo, muchas navieras y la estadística a futuro, en estos próximos 10 años, indica que se van a seguir construyendo barcos como el que tenemos actualmente y seguro con esta nueva tecnología de combustible. ¿Acaso los buques autónomos es un peligro para el trabajo del oficial mercante? Eso no lo sé. Yo lo único que sí le puedo decir es que yo dudo que en los próximos 20 o 25 años funcionen los buques autónomos. Por lo menos no creo que haya esa seguridad, porque hay varios temas. Uno es el tema propio de la operación. Yo creo, personalmente, creo que es mucho más o es mejor tener buques con personal o quizá en algunos casos, por ejemplo, como si tenemos buques que las máquinas, la máquina principal es autónoma o se mueve sola desde la consola, pero sí creo que en el corto y mediano plazo no se va a dar esto. Yo estoy hablando de un futuro quizá de unos 30 o 50 años, pero en el corto plazo van a continuar. Y una segunda etapa van a ser los buques híbridos, mitad autónomos, mitad con personal. Y también hay otro tema que no solamente tiene que ver con la navegación, sino también hay un tema que es muy importante y bueno, sobre todo en el estrecho de Malaca y en otros sitios, que es la seguridad propia del buque y de su carga. Acuérdense de los piratas. Si hay un buque autónomo, pues de repente un pirata llega y se almuerza todo el buque, y perdónenme la expresión, pero ¿me entienden? Pero sí creo yo que esto es un proceso muy largo y muy de a pocos, pero no hay que perderlo de vista y el oficial o el personal que va a ir a las naves tiene que estar bien preparado y quizá mejor aún si tiene un paso adelante hacia lo que venga. O sea, mientras más preparado y esté para lo que se viene en el futuro, pues va a estar mejor. Eso es lo que creo, Luis Enrique. Gracias, gracias, excelente. Quique, si me permites hacer un comentario a esa pregunta. Sí, claro, claramente. Y buenas tardes con todos. Alberto, felicitaciones. No, Sí, no podía evitar yo comentar esa pregunta porque hay estudios que dan cuenta que las posiciones en los buques, debido a los barcos autónomos, van a ir desapareciendo por categorías. Por ejemplo, ya hay máquinas desatendidas, terceros ingenieros muy pocos. Y si es un estudio y se calculó el ratio en que esas posiciones iban a desaparecer. Por ejemplo, engrasadores muy pocos. Los primeros que van a perder el trabajo van a ser los marineros de cubierta, porque ya no van a necesitar rasquetear ni pintar. Los últimos van a ser, pues, los que lleven navegación, que van a ser los pilotos y los capitanes. Ellos van a ser los últimos en perder el trabajo, entre comillas, respecto a la automatización, ¿no? Hay un estudio al respecto en 2014. Si hay una oportunidad, yo la puedo compartir porque podría ayudar mucho a tener una idea de cómo está la tendencia con esto de los más. Gracias. Gracias, gracias. Okay. Yo también quisiera hacer un comentario, entonces, aprovechando para dejar tranquilos a los futuros oficiales, ¿no? Bueno, definitivamente cambiar la cantidad de buques que existe en el mundo para manejar entre el 80 y el 90% del transporte marítimo o de mercaderías a nivel mundial, definitivamente tiene que pasar muchos años. Para mi parecer, el tema de reemplazar la mano de obra a veces se hace un poco difícil, sobre todo autónomo al 100%. Hay muchas situaciones satelitales y cosas que pueden fallar, y para dirigir una nave, para amarrar un buque, se necesita mucha precisión. Y yo creo que a veces la mano de obra es justo y necesario, ¿no? Así que a los futuros oficiales cadetes que están viendo sí. Acá, tranquilo, por favor, díganse. Solamente para terminar, Luis, quiero decirles que por lo menos dentro de la Asociación de Armadores del Perú y dentro de las empresas navieras peruanas, no tenemos la más mínima idea de cuándo esto se va a dar, pero cuando hemos estado conversando en las reuniones sobre la adquisición de nuevas naves, que como ustedes bien saben, tienen más o menos una vida útil de 25 años, seguimos hablando de buques bueno, hasta ahora con el transporte
tradicional, con las dotaciones normales y sin ningún cambio. Es decir, yo estimo que por lo menos para los próximos 25 o 30 años no va a haber ningún cambio en ese sentido, pero uno sabe que hay que estar preparado, ¿no? Ok, gracias. Estimado Bueno, Alberto, desde ya te agradezco nuevamente y por favor me gustaría que te quedes hasta el final de la exposición que el director de nuestra institución tiene que dirigirse hacia ustedes y hacerles un presente. Gracias. claro que sí. Voy a salir entonces de la presentación en este momento. Gracias. Sí, por favor. Permiso. Gracias, Alberto. Un fuerte abrazo. Adiós. Muy bien, y continuamos con nuestro jueves portuario. Por favor, no se olviden, todos los últimos jueves de cada mes tenemos este jueves portuario, donde ven, tenemos invitados muy especiales, personas muy conocedoras de los diferentes temas que nos involucran a todo el ambiente marítimo y portuario y de comercio exterior también. Así que siempre estar atentos a las novedades que colocamos en nuestras redes sociales. Nuestro segundo expositor, también importante en el mundo marítimo, es un expositor que es capitán de la Marina Mercante, el magíster en Administración Marítima y Portuaria, ha sido reconocido como embajador marítimo de buena voluntad por la OMI en el 2017. Tiene un libro que se titula Transporte Marítimo Internacional, la particularidad del buque. Fue creado en el año 2010 y era emisiones de buque, problema ambiental o económico. Así que bienvenido, mi querido capitán Fran Pretel, un fuerte abrazo y gracias por estar presentes el día de nuestro webinar. Ok, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Voy a, sin perder tiempo, vamos a compartir. Aquí, este es. Muy bien, me confirman, por favor, si pueden ver la diapositiva. Sí, está bien, agrándalo, ponle la pantalla grande. A ver, ¿cómo la agrando? Esto está agrandada ya, no sé. No, a la parte inferior derecha, hazle un clic, ahí. No, al otro. Claro, aquí ya la tengo completamente, sí. Ya está agrandada completamente. No, tienes que agrandarla antes de colgarla. Ah, a ver. Agrando. No, entonces tengo que primero quitar. Sí, tienes que salir otra vez. Detengo. Agrando. Ahora comparto. A ver si será. ¿Me avisan? No. No me da. No, ahí en la parte inferior, bueno. Ah, ya, espérate. ¿Ves que? Espérate. A ver. Voy a tener que volver a salir. Ya. Ya la agrandé en mi computadora. A ver. Ahora estoy entrando. Comparte ahora. Ah, pantalla completa. No. Será esta, pues, ¿no? No hay otra. Es lo que siempre hago. A ver. No sale. Pero ahí en la parte inferior derecha está la pantalla de agrandada. Sí. Un poquito más a la izquierda, un poquito más a la izquierda. Ahí. Ahí. Clic. ¿Ya está agrandada? No. En mi pantalla está agrandada. Es raro. Pero bueno, no hay problema. Sí se nota. Ahí dejamos. Sí se nota. Vamos a ver, a tratar de que... Listo. Gracias. Gracias por la invitación y lamento estas cosas técnicas. No sé qué habrá pasado. Antes, un disclaimer. Lo que yo voy a exponer ahora, ciertamente yo trabajo en Harrigan Partner, es una empresa con base en Alemania, pero lo que los voy a exponer ahora
no, por supuesto, está muy alejado de lo que puede ser la posición que tiene Harrigan Partners respecto a las emisiones de buques, ¿ok? Muy bien. Lo que pretendo, el objetivo de esta exposición es dar cuenta de que cada una de las medidas de la OMI tiene sus pros y sus contras, tiene quejas de navieros y, por supuesto, lo que voy a hacer es exponer artículos científicos relacionados a cada una de estas medidas, ¿ya? Y al final vamos a las conclusiones y al cierre. Esto lo vamos a pasar rápidamente porque ya Alberto lo ha comentado. Hay un plan de la OMI, ellos quieren llegar al 2100, al final de este siglo, con 0 emisiones, ¿ok? Han dividido las estrategias en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El corto plazo se inició en el 2018 cuando la OMI estableció la estrategia inicial, ¿ok? Esa estrategia inicial termina en el 2023, o sea, dentro de unos 87 días. Y ahí va a iniciar unas medidas operacionales, ¿ya? Porque la OMI divide sus medidas en técnicas, operacionales y una un poco más complejas que le llaman las medidas económicas. Entonces, en cada uno de esos tramos la OMI combina, ¿no? Combina. Inicialmente fue una medida técnica, luego va a venir esto de las medidas operacionales. Vamos a ir a ver a cada una de ellas, ¿ok? Porque cada una de ellas han surgido estudios relacionados a si las posibilidades o no de poder cumplir con estas metas, ¿no? Al 2030, reducirla en 40%, al 2050 al 50%, ¿no? Que no es poco. Las medidas técnicas, hay muchas. No se está viendo la avance de las diapositivas. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora se ve igual pequeña, pero ya se ve el avance, ¿no? Ya, ¿ahí se ve? No. Ahí está bien ya. No, ahí no. Y ahora sí, ahí está. ¿No? Está bien ahí, ya se ve ya. Estás en la tercera diapositiva. Sí, en la tercera. Sí, ahora sí. Muy bien. En las medidas técnicas, la principal es el índice de diseño de los buques, ¿no? Es una medida técnica. Hay más, ciertamente. Pero hay un estudio del Consejo Internacional para un Transporte Limpio del año 2019 que analizó esta medida de hacer los buques más eficientes al año 20, en el 2020, 20% más eficientes, al 2025 más eficientes, y ellos hicieron simulaciones y llegaron a la conclusión de que si es que solamente se preocupan de medidas técnicas, sí, tipo esta, y nada más, las posibilidades de cumplir con las metas era menos del 50%. ¿Ya? Sin embargo, haciendo simulaciones, ellos dijeron, si además de aplicar estas medidas técnicas, se aplican medidas operacionales, una de ellas, la que se está discutiendo, se discutió y ahora va a entrar nuevamente en discusión, que es el slow steaming, que es traducido como la reducción de velocidad voluntaria, más un nuevo índice de diseño energético, va a haber 50% de posibilidades de que la OMI cumpla con esas metas, ¿no? 40% al 2030 y todo. Pero claro, en esas simulaciones ellos establecieron, simularon también que qué pasaba si la flota reducía su velocidad en 20% y qué pasaba si la flota reducía su velocidad en 30%. Por supuesto, las probabilidades aumentaban y eso llegaba pues hasta el 75%, no más. Eso respecto a las medidas técnicas. En las medidas operacionales hay dos. La principal es la reducción de velocidad. ¿Y por qué? Porque hay una relación, hay una correlación entre la velocidad que lleva el buque, la potencia que lleva el buque y, por supuesto, el combustible. A menor velocidad, menor potencia, menor uso de combustible. En el estudio también establecieron que en este estudio sobre reducir la velocidad de los buques que tanto afectaba al comercio,
determinaron pues de que iba a ser por tipo de buques. Determinaron también que los buques que contaminaban más eran los barcos portacontenedores, los barcos que llevaban gas natural, los petroleros y los bulk carriers. Son los que contaminaban más. Se iban a establecer dos tipos de velocidades, una velocidad absoluta y una velocidad relativa. El estudio arrojó de que las medidas de la OMI, aparte de implementarse, tienen que ser fácilmente monitoreadas. Por lo tanto, esta medida causó mucha atracción. ¿Por qué? Porque era fácil de implementar mediante el sistema de identificación automática, ¿no? Pero había países que estaban en contra, ¿ya? Los conocidos ABAIS, ¿no? Que era Argentina, Brasil, India y Arabia Saudita. Eran países que estaban alejados de los centros de consumo. Ellos decían de que, en principio, les iba a dañar su comercio exterior, ¿no? Perú y Chile hicieron una encuesta. ADEX, la Asociación de Armadores, cuando se enteró de esta medida, hicieron una encuesta a exportadores peruanos en una feria en Alemania, y por supuesto les preguntaban si es que la reducción de velocidad de los buques iba a afectar el comercio o afectar la venta de materias, de frutas perecibles, qué sé yo. Y por supuesto dijeron que sí les iba a afectar. Entonces Perú y Chile se unieron y en la OMI dijeron: no estamos de acuerdo con la reducción de velocidad. Otros países dijeron que iba a perjudicar pues toda la cadena logística. Cuando yo reduzco los buques, quito oferta al mercado. Entonces cuando yo quito oferta y aumenta la demanda, los fletes iban a subir. Otros armadores dijeron que el slow steaming iba a ser contraproducente porque perjudicaba la intención que pueda tener el naviero en mejorar la innovación desde el barco. Por ejemplo, si un naviero podría decirse: ¿para qué voy a aumentar la tecnología del buque? ¿Para qué voy a invertir más en innovación? Si es que yo, bajando la velocidad, puedo cumplir lo que me da la OMI, ¿no? Lo que me exige la OMI. Y cuando se reducía la velocidad también, al reducir la oferta, se iban a necesitar más buques para cada tráfico. Entonces, para construir más buques, se iban a necesitar más acero naval, se iban a necesitar más minerales, más carbón, ¿no? Para producir todo aquello, materia prima que se necesita para construir los buques, ¿no? Entonces, todo esto se hicieron en estudios que se presentaron y se discutieron en la OMI. Por supuesto, no lo implementaron. ¿Por qué? Una de lo que decían los países ABAIS que les comentaba era que se necesitaban mayores estudios y por supuesto se necesitaba, y recién se iba a implementar este sistema en que los navieros en todo el mundo iban a tener que reportar a la administración el combustible que han usado, las millas que han navegado, y para calcular el CO2 que están emitiendo. Entonces, primero se necesitaba una línea base, ¿no? Y querían saber cuál era la velocidad anual de los buques para empezar a crear patrones. Y el otro índice, la otra medida operacional es el índice de carbono. Va a entrar en vigor en enero de este año. Y es la complicación actual, hay muchas noticias al respecto, y hay también un estudio que le voy a presentar sobre la inconveniencia de aplicar este índice sin las correcciones del caso. Sobre las medidas económicas las vamos a ver al final para no digregar, ¿no? Y dedicarme a esto del Carbon Index, que le llaman. Muy bien. El índice de carbono se va a aplicar a buques de más de 5.000 gross tonnage. Esta es la fórmula, una fórmula matemática, numerador y denominador. Miren, las emisiones de CO2 reales ya las tienen calculadas los buques, porque ya están reportando desde 2019. Y lo van a dividir entre el dead weight, el peso muerto. Ojo, no es la carga que ha transportado, sino es el dead weight, el del certificado. Y lo van a multiplicar por millas navegadas, ¿ya? Millas navegadas. La OMI ha establecido 5 niveles, 5 índices, ¿no? El mejor índice es el nivel A y el peor índice es el nivel E. ¿Qué pasa con esto?
Si el buque, que tiene que calcular su índice a partir de enero del próximo año, resulta con y por supuesto cada año va a tener que ser así, resulta con un índice D durante 3 años consecutivos, no se le va a emitir el certificado de cumplimiento. Y el certificado de cumplimiento lo va a emitir pues la administración. Y es un certificado estatutario. Y si no tiene ese certificado, el buque no puede operar, ¿no? Y luego, si es que obtiene un índice del nivel E, ¿no? Que es el peor de todos, en una sola vez tampoco se le emite el certificado, ¿ya? ¿Qué han hecho los armadores? La International Chamber of Shipping, que es la Cámara Naviera Internacional, le solicitó a Blue Sky Maritime un estudio sobre la conveniencia o los problemas que puede encontrar con este índice. Blue Sky hicieron un acuerdo con una empresa OSG, 12 buques, los analizaron durante un año completo, ¿ok? Y le aplicaron estas fórmulas y obtuvieron los índices. ¿Y qué pasó? Miren, por las simples matemáticas nos damos cuenta que si el barco navega más, si el buque navega más, va a aumentar el denominador, y si aumenta el denominador, el cociente va a ser menor, ¿no? Esta fórmula no tiene en cuenta si el barco está llevando carga o en lastre. No tiene en cuenta si el barco está fondeado o no. No tiene en cuenta la particularidad que tienen los barcos petroleros cuando llevan petróleo, por ejemplo, que tienen que calentar la carga. Y calentar la carga puede ser 50 toneladas por día. Tampoco tiene en cuenta eso, ¿no? Solamente las millas navegadas. ¿Qué significa esto? En ese estudio, donde analizaron 12 buques que eran sister ship y otros eran quasi sister ship, llegaron a la conclusión de que los buques pueden tener una calificación, un índice injusto. ¿Qué pasa? Esto se va a ir combinando con el índice de diseño. O sea, un buque nuevo puede tener un buen índice de diseño, pero ¿qué pasa si el buque está en viajes cortos? ¿No? Que pasó en el estudio, ¿no? Hacían pues Coatzacoalcos, Houston, ahí en la zona del Golfo, hacían viajes cortos, fondeaba a cada rato, a veces el charteador le tenía esperando bastante tiempo, para un mes, 2 meses, para tener carga, y no navegaba el buque. Entonces, al no navegar, pues, ¿qué pasa con el denominador? No hay millas navegadas, ¿no? Entonces, esto puede tener un índice injusto, ¿no? El índice puede ser, pues, prácticamente, puede llegar al nivel E, y no le van a dar el certificado. En este estudio también llamó la atención que un buque de 15 años de antigüedad tenía, por charter, viajes largos, ¿no? Viajes largos hacia, pues, Nueva York, a Coatzacoalcos, o a Houston, o desde Canadá a Houston, o hacia de Asia a Europa, ¿no? 4.000 millas. Siempre estaba navegando, pero era un buque viejo. Entonces, cuando yo aumento, pues, por supuesto, las millas navegadas, el índice baja. Y va a tener un índice favorable, de nivel A, seguramente, pero es un buque de 15 años. Entonces, ese estudio sacó esas conclusiones, ¿no? ¿Y qué decían? Pues, o sea, el propietario del buque, por supuesto, tiene que tener los certificados, tiene que tener el certificado de cumplimiento, pero la operativa del barco no depende de él, depende del charteador, ¿no? Depende del operador del barco. El operador del barco, el charteador, dice a qué velocidad va, a qué puertos va, qué ruta va, si se detiene o no se detiene, si fondea o no se fondea. Eso son órdenes del charteador. Entonces, lo que se está haciendo, según los armadores, es que se está perjudicando al naviero. Pero él no tiene control sobre eso. Están negociando que en las cláusulas, en los contratos de fletamento, hay una cláusula donde diga, oye, a ver, el propietario, a mí, la OMI me exige esto, por lo tanto yo quedo a completa discreción de bajar la velocidad de los buques. Y por supuesto los charteadores van a estar reclamando porque ellos tienen que cumplir con sus clientes, ¿no? Entonces esto genera pues ese tipo de dudas, controversias,
Este estudio es muy interesante, ¿ya? Lo plantearon en agosto de este año, lo plantearon para que se discute en la OMI, ¿no? Por ejemplo, IKEA, Walmart y Amazon, que son los principales charteadores de los buques, sobre todo de barcos contenedores, tienen un alto perfil en una gobernanza social y de medio ambiente. Ellos van a exigir que los buques donde vaya su carga tengan niveles A. Solamente para... ¿Estás avanzando tu diapositiva? Sí. Porque no avanza, no se ve. No avanza así porque estoy en una misma, estoy en la de los cuadritos. Ok, listo. Ya, bien. Ok. Y otra cosa, entonces, ¿qué pasa? Los navieros lo que quieren es factores de corrección, ¿no? Está bien la fórmula, todo, pero debe haber factores de corrección que tengan en cuenta que el buque puede tener tramos cortos o que el buque puede estar fondeado y por lo tanto no va a poder navegar. Y eso pues es un tema operativo, es un tema que no depende del armador, ¿no? Son factores de corrección que por supuesto la OMI inicialmente dijo que no, ¿no? Pero han pedido nuevamente, y por supuesto han pedido de los países, ¿no? Han pedido ayuda de países para apoyar estas recomendaciones, ¿no? De los factores de corrección. Muy bien, entonces hemos visto medidas técnicas, medidas operacionales y ahora las medidas económicas, que son un poco más complejas, que son principalmente son las medidas basadas en el mercado. Estas medidas intentan establecerse a partir del año 2023. ¿En qué consiste esto? Principalmente hacer que paguen los que utilicen combustibles contaminantes, que paguen una penalidad, ¿no? Un bunker levy, que le llaman, ¿no? Un impuesto. Y la otra medida es el sistema de emisiones. En el año 2010, la OMI solicitó un estudio sobre esto, la posibilidad de implantar en el shipping las medidas basadas en el mercado. Un estudio de 390 hojas, ¿no? Que lo colgaron en la web, ciertamente, y los países se discutió en la OMI y los países no se ponían de acuerdo. Los países en desarrollo, ¿no? Y este grupo ABAIS, que le llamo, no estaban de acuerdo con las medidas en base al mercado. Ellos querían trabajar el tema de eficiencia de diseño. Y ni tampoco querían el slow steaming, ¿no? O sea, tampoco. La International Chamber of Shipping dijo que no, porque el shipping es un mercado regulado internacionalmente. No es un sector que tiene un marco regulatorio nacional. Aparte que en Europa ya se aplicaban estas medidas de acuerdo al mercado, pero en otros sectores, ¿no? En la industria, en la agricultura, pero ellos dijeron que no se debería aplicar al shipping. La OMI terminó la discusión, esto fue un estudio de la Universidad de Dinamarca, en el 2013, pero en el 2017 la Unión Europea dijo que si la OMI falla, en su estrategia inicial que termine en el 2023, si la OMI falla, nosotros vamos a implantarlo en Europa. Y es lo que han hecho. En junio de este año se han puesto de acuerdo ya acerca del comercio de emisiones de CO2. ¿Ok? La OMI lo que le interesaba era solamente hacer un impuesto al búnker. La única opción viable desde el punto de vista de ellos. Muy bien. Estas son las medidas económicas para completar las anteriores y solamente la parte final ya le comentaba lo que decía Alberto, ¿no? Alberto nos ha explicado a mucho detalle los pros y los contras de muchos combustibles. Esta es una entrevista al presidente y CEO de ABS, ¿no? Y por supuesto, él es presidente de ABS, pero lo que dice es bastante lógico y racional cuando se operan los buques mercantes. El combustible, cualquiera que sea el combustible, cualquiera que sea, tiene que ser seguro. Tiene que haber disponibilidad de ese combustible. Tiene que producirse en masa y que los buques puedan tener la oportunidad de abastecerse en cualquier ruta marítima del mundo, o al menos en las más principales. Sobre eso no se ha hablado nada, ¿no? En otras palabras, el combustible, cualquiera que sea, pero tiene que ver con tecnología y todo, tiene que ser económicamente viable, porque esto es un negocio. Los armadores siempre han dicho, nosotros no vamos a invertir dinero si las reglas no están claras.
y si no es viable tampoco. ¿Ok? Muy bien, conclusiones, ¿no? Ya, conclusiones para esto. La primera, la importancia de las investigaciones en la propuesta de los países. Miren, los países van a OMI dando su opinión, la OMI plantea unas cosas y cada país lo tiene que traer a su industria, hablar con los armadores, hablar con los exportadores, convocar a las universidades, convocar a todos los del sector y entre ellos pues sacar una propuesta de país, porque los países no van a ir en contra de esa industria. En este caso es muy importante las investigaciones. Muchas de las propuestas que han hecho China, Australia, la India, se han basado en investigaciones. ¿Ya? Por eso la importancia de ellas. El índice de carbono necesita factores de corrección. De lo contrario, va a haber problemas con la calificación de barcos que son prácticamente nuevos, ¿no? Porque todo depende de la operativa del buque, que está fuera de control del naviero. Con buques con buen diseño, índice de diseño, pueden tener un índice desfavorable, pues, debido a los viajes cortos y a los tiempos en espera, como este estudio de la Blue Sky lo estableció. Lo dicho, ¿no? Cualquier propuesta de combustible debe ser económicamente viable. Y finalmente, el riesgo regulatorio. La OMI tiene muchas quejas, sobre todo de los países europeos. Los europeos dicen de que la OMI no está haciendo su trabajo porque dicen que la OMI está capturada por los navieros. ¿Ya? Y no es así. No existe otro marco regulatorio, otra gobernanza del shipping como la que hay ahora. La OMI, por supuesto, no tiene la fuerza de ley. Ella solamente propone y son los gobiernos los que imponen, ¿no? Pero no hay otra manera. Imagínense, la Unión Europea quiere establecer el comercio de emisiones en toda la zona euro. Entonces los navieros, cuando mandan a sus buques a Europa, ahí sí tienen que cumplir unas normas, pero cuando salen de Europa sí tienen que cumplir otras normas. Estados Unidos, imagínense que Estados Unidos saque sus propias normas, que Canadá saque sus propias normas. Y ahora Inglaterra, con el Brexit, está amenazando tener sus propias normas para los buques que vayan a su costa, imagínense. Eso trae riesgo regulatorio. Y va a traer, pues, va a golpear este negocio que es internacional. Bien que mal, la OMI hace su trabajo, pero son responsabilidad de los gobiernos, ¿no? Aplicar las normas. Eso es todo. Muchas gracias. Estas son las referencias de los estudios, pues, que he podido mencionar ahora. Gracias. Sí. Ahí está. Muy bien, capitán Fran Pretel. Muchas gracias por su ponencia. Está claro, muy interesante porque nos ve que la cosa no está fácil, ¿no? Así que hay que cumplir los más ciertos reglamentos por países, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien desea consultar algo, preguntar algo, los expositores? Bien. Bueno, antemano, agradecido por ambos expositores. Quiero invitar a nuestro director de la Escuela Nacional de Marina Mercante Integrado, al capitán de navío Miguel Ángel Delgado Céspedes, por favor, para el agradecimiento respectivo. Adelante, señor. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, fuerte y claro. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer significativamente a nuestros dos ponentes en este webinar de Jueves Portuario, al señor licenciado Alberto Mendiola Medina y al señor capitán Fran Pretel Domínguez, quien es un oficial involucrado muy de cerca con el ENAM, es docente aquí hace varios años. Entonces, nuestro agradecimiento eterno, ¿no? Tenemos que tener presente, y creo que así ha quedado entendido en el auditorio, que la industria naval es responsable de una gran parte de problemas del cambio climático, la primera parte de la exposición. Como se mencionó, el 2.5%, mientras que otros estudios te dicen que es el 3%.
de las emisiones globales de dióxido de carbono pueden relacionarse con el transporte naval. Otros estudios indican que se trata de una cantidad comparable a la que de otros países, ¿no?, emisores de carbono, que en este sector sigue creciendo. De hecho, si el transporte naval del mundo fuese un país, se manifiesta que sería el sexto emisor de gases de efecto invernadero. Solo los Estados Unidos, China, Rusia, India y Japón emiten más dióxido de carbono que la flota mundial. Sin embargo, hoy por hoy, las emisiones de dióxido de carbono, creo que así lo entiendo, que proceden de las embarcaciones, no están estrictamente reguladas, ¿no? Ojalá que haya este tema de concientización y este plazo dispuesto por la OMI se cumpla, ¿no? De hecho, nosotros como escuela tenemos que estar preparados para el futuro. Se vienen cambios importantísimos y significativos, ¿no? Se manifestó el tamaño de los buques, los nuevos combustibles, las nuevas normas de velocidad. Todo esto tiene que estar seguramente bien reglamentado y nosotros como ENAM, preparando a la futura material humano que abordará y trabajará en este sector, tiene que estar preparados y nosotros tenemos que alinearnos conforme vayan saliendo estas nuevas normativas. Muy agradecido, licenciado Alberto Mendiola Bellina, muy agradecido, capitán Pretel, por sus excelentes ponencias. Nosotros como ENAM vamos a hacer llegar 2 presentes certificados por estas 2 ponencias. Ya vamos a buscar las formas de correo de hacerlas llegar a sus respectivos despachos. Los 2 certificados. Muy agradecido en nombre de la escuela, combinarlos de repente para unas futuras exposiciones que tenemos los fines de mes cada jueves. Muchas gracias a todos los participantes. Muy amable, gracias. Muy agradecido, muy agradecido. A todos los participantes, a todas las personas que han asistido al webinar de este jueves, y siempre pasen la voz a más personas involucradas en el rubro para que puedan asistir, puedan compartir sus conocimientos, y gracias por su asistencia. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señor. Muchas gracias. Hasta luego. Salgo. Hasta luego. Muchas gracias por la exposición. Hasta luego. Chévere, chévere. Helen.